Como ya dijimos, el objetivo del FDA es tanto explicar como hacer inferencia, y para eso necesitamos datos que sean continuos. Sin embargo, nosotros siempre partimos de datos que son discretos, pero inferimos que tiene una naturaleza intrínseca que es continua. Entonces tenemos que realizar algún tipo de transformación para volver continuos esos datos que son discretos. Lo primero que se nos puede venir a la mente de manera intuitiva es si no podemos aproximar cualquier función con un polinomio. La respuesta es que sí y que siempre es una opción, pero puede aparecer algo conocido como fenómeno de Runge, que tiene que ver con la aparición de oscilaciones no deseadas, particularmente en los extremos, cuando utilizamos polinomio de alto grado. Entonces una forma que surge de resolver esto es por medio de la expansión de bases o basis expansion. Esto consiste en representar una función como una combinación de funciones base. Esta representación, que se llama basis expansion, se basa en la idea de que cualquier función la podemos aproximar como una combinación lineal o como una suma ponderada de diferentes funciones base, que en este caso será bm, multiplicadas por los coeficientes asociados. La expansión de bases puede incluir polinomios, pero no se limitan a ellos, obviamente, y esto nos permite disminuir el problema de las oscilaciones, nos da más flexibilidad para capturar patrones complejos y nos permite realizar un control de la suavidad de manera explícita. Este control de esta expansión de bases, como decía, incluye los polinomios, pero en sí lo podemos clasificar en globales, como lo que es Fourier, y locales, que son principalmente los splines. Podemos observar acá que n minúscula es la cantidad de bases que vamos a utilizar, por ejemplo de splines, que lo vamos a explicar ahora. N mayúscula es la cantidad total de datos que tenemos que tener, obviamente la cantidad de bases tiene que ser mayor a 1 o igual, y menor o igual a la cantidad de datos que tenemos. X sub n de t, que es la función que queremos aproximar, expresado como una suma o combinación lineal de las diferentes bases que vamos a utilizar, siendo b la función base y c el coeficiente que se le asigna a cada función. La base de Fourier es un conjunto de funciones seno y coseno que son ortogonales entre sí, o sea que son independientes. Es eficiente porque por transformar rápido de Fourier se pueden calcular los coeficientes de manera rápida, lo cual además es útil para el procesamiento de señales. Y por su naturaleza, el sistema de base de Fourier es adecuado para funciones periódicas, porque bueno, las funciones seno y coseno repiten sus valores en intervalos regulares. Tenemos entonces a x sombrero de t, que es la función que queremos aproximar, expresado como una combinación de los diferentes términos que son c sub 0, que es el término constante, que representa el promedio o componente de frecuencia cero de la función, sumado a las diferentes funciones sinusoidales, los senos y cosenos, con las oscilaciones de frecuencia W, sumado a sus respectivos coeficientes. Algo que también hay que tener en cuenta es que la serie de Fourier es una base global. Eso significa que cada término afecta a toda la función. Entonces, si los datos tienen discontinuidades o cambios bruscos o zonas que son distintas a todas las demás, una señal con picos, por ejemplo, la base de Fourier puede introducir oscilaciones indeseadas que son conocidas como artefacto de Gibbs. Entonces, una respuesta, una posible solución a eso son las bases locales. Los splines son funciones que dividen un intervalo en segmentos más pequeños o subintervalos y ajustan un polinomio de bajo grado en cada subintervalo que a su vez está conectado suavemente en los diferentes nudos, asegurando la continuidad y en muchos casos la derivabilidad. Tenemos entonces a s de t como la función que queremos aproximar, expresado como la sumatoria que recorre los diferentes índices, siendo m la cantidad total de nodos, n el grado del spline, acá las diferentes funciones o polinomios que forman cada spline para cada dominio. A estas alturas ya realizamos una transformación funcional de los datos y podemos calcular muchos de los estadísticos clásicos tales como la media. También vamos a ver más adelante que se puede realizar un análisis de componentes principales funcionales, que es similar a un PCA clásico, pero se puede descomponer las funciones en patrones básicos de variación a partir de una base especial llamada eigenbasis. Como dijimos al principio de los videos, vamos a estar trabajando con R, específicamente con el paquete FDA o Functional Data Analysis, que sus funciones fueron desarrolladas para trabajar con datos funcionales, como son descritos en el libro de Ramsey Silverman del 2005. Vemos que en este momento la última versión es la 6.2, fue publicada el 17 de septiembre del 2024, y tenemos el manual con la documentación, además de algunas viñetas con ejemplos de código. Acá tenemos una viñeta con las bases básicas. Acá podemos ver las librerías utilizadas, el concepto de función base, entendido como las funciones que se combinan linealmente para aproximar una función objetivo. Acá se explican cuáles son las más comúnmente utilizadas, los polinomios, la base de Fourier. Y acá tenemos un ejemplo de código en el que se genera 7 números aleatorios con distribución normal, con eso se genera una matriz, se le asignan los valores a los coeficientes y se genera una función de una base de Fourier a partir de estos números
generados aleatoriamente, que son los coeficientes, con la base de Fourier, que sean los senos, los cosenos y las constantes. Y esto queda graficado en esta función, que vemos que tiene estas oscilaciones y que el valor con el que finaliza es el mismo valor que con el que comienza. Después tenemos los splines, que eran los polinomios conectados por medio de nodos. Podemos ver acá en este código que se generan un número de 8 bases con un intervalo de cada 10. Acá se generan las funciones base, los splines, para este número de bases y en este intervalo. Se generan los coeficientes por medio de una matriz en el que la diagonal son los valores 1, que va a ser el coeficiente que se asigna a cada spline. Acá se les asigna, entonces se generan las funciones y se grafica obteniendo este resultado. Acá tenemos otra viñeta del paquete FDA, en el que se explica un poco la teoría detrás de los splines. Y acá hay un código para crear un spline de orden 2 y uno de orden 3. Acá para el primero definimos el rango entre 0 y 1, el número de bases, el número de nodos, en este caso 3. El orden del spline, que sería básicamente el grado del polinomio que se utiliza, más 1. En este caso sería lineal porque es 2. Acá asignamos, creamos la base, con el rango, el número de bases y el número de orden. Asignamos los coeficientes y creamos el spline. Acá lo graficamos y hacemos lo mismo para un spline de orden 3 con número de base 4 y un rango entre 0 y 1. Lo mismo, creamos la base, asignamos los coeficientes y lo graficamos. Y acá podemos ver el de orden 2 y el de orden 3. Ahora sí, ya introduciéndonos en la regresión funcional, podemos decir que es una versión del análisis de regresión en el que las respuestas y o las covariables incluyen datos funcionales. Estos modelos de regresión funcional pueden clasificarse en 4 tipos dependiendo de si el regresor y o la respuesta son los que son de naturaleza funcional y no escalar. Acá podemos ver una tabla en la que esto se ve claramente. Cuando tanto el regresor como la respuesta son escalares, la regresión es lineal. Cuando el regresor es una función y la respuesta es escalar, tenemos un scalar on function regression. Cuando el regresor es escalar y la respuesta es funcional, es function on scalar regression. Y cuando ambos son funcionales es function on function regression. Utilizando como referencia el modelo de regresión lineal simple, tenemos este modelo en el que cada cambio en la covariable x produce un cambio en el resultado y. Pero como dijimos previamente, en este caso ambos números son valores escalares. En la regresión escalar sobre función o scalar on function regression, tenemos que la variable independiente, la variable predictora, es una función en lugar de un valor escalar. Tenemos y, que es la variable respuesta, la variable dependiente, que es escalar, al igual que en una regresión lineal. Y a este lado tenemos la integral de x de s, que es la función predictora, que está definida en términos de s, del parámetro s, que es la dimensión continua, asociada a su coeficiente beta. Todo esto sumado al error, al igual que en la regresión lineal. En el caso de la regresión función sobre escalar, o function on scalar regression, la variable dependiente o variable respuesta es una función y las variables predictoras son las variables escalares. Tenemos ahí que es la variable respuesta, que como decíamos es una función dependiente del parámetro t, que es la dimensión continua, y tenemos acá una combinación lineal de x y b que están asociadas a una késima variable predictora. Todo esto sumado al error nuevamente. Y para terminar tenemos la regresión función sobre función o function on function regression, en el que tanto la variable respuesta como la variable predictora son funciones continuas y tenemos los parámetros t y s, que ambos son variables continuas pero diferentes dominios, ¿no? Uno de la variable respuesta y otro de la variable predictora.